Bien, aquí estamos entonces en modo Copa América 2024 en su edición 48. Yo lo quiero presentar de inmediato porque es un lujo tenerlo a esta hora acá en Deportes Telesur. Ya teníamos 4 años que habíamos conversado acá en Telesur en la era pandemia, pero son otros tiempos. Y yo daba un preámbulo, profe Richard Páez, yo no sé si me escuchó al principio, sobre todo antes de irnos a la pausa. Y sin duda alguna, que vengo viendo fútbol de hace años y sufriendo las distintas eliminatorias de la Vinotinto, yo puedo desglosar en Richard Páez 3 cosas: mentalidad, proceso e identidad, profe. Estos 3 elementos fundamentales, usted ha sido uno de los artífices de todo esto desde que tomó el control y el mando del banquillo de la selección Vinotinto, y por supuesto, darle la bienvenida a esta hora desde Caracas, Venezuela, profe Richard Páez. Gracias por la oportunidad, gracias por la convocatoria para este programa y por hacer realidad el concepto que nosotros hemos planteado desde el 2001 con la selección nacional, que Venezuela tiene talento, que tiene ese potencial y que era que darle libertad a ese genio, a ese talento que tienen estos jugadores, y lo cumplieron en aquel momento para salir de esa situación crítica que vivía el fútbol venezolano. Y hoy, cuando lo vemos en la generación 2024, nos llena de alegría ver ese rescate de la calidad, de la categoría del jugador venezolano y qué más lo que están haciendo en la actualidad en Copa América. Profe, y por supuesto yo quiero con usted compartir parte de lo que ha sido este proceso, porque vaya que uno dice fue un lindo proceso, porque cuando cuesta, cuando se superan adversidades como la le tocó a usted desde que tomó el mando de la selección Vinotinto, vaya que usted dio esa implosión para tener un poco más de identidad, no solamente como periodista, sino como ciudadano, incluso hasta los mismos jugadores, de decirle y dejarle un mensaje importante, sobre todo ante las grandes potencias como Argentina, Brasil, Uruguay. No somos chicos, ya no somos la Cenicienta, vamos a dar el todo por el todo, y vaya que eso, ahí, a partir de ahí, todo esto ha sido un total cambio positivo para la selección y para toda Venezuela. Bueno, el fútbol, como la vida, son momentos, son etapas que uno va transitando y construyendo. A nosotros nos correspondió construir un equipo que transformara no solamente su sentir, su pensamiento y su actuar, sino cumplirlo en la cancha, donde era lo difícil, y que realmente eso fue lo que le dio el alto nivel al fútbol venezolano a partir del año 2001. Esa generación que siempre la recordaremos como la generación transformadora en el año 2001, se encargó de acabar con la etapa de la Cenicienta. Y hoy, cuando vivimos el año 2024, en donde esta generación está trabajando al mismo nivel que sus rivales, pues están en el momento ideal, la situación ideal que siempre ha correspondido verlo al jugador venezolano. Profe, ¿en qué momento de su etapa como entrenador, y uno pudiera quizás destacar muchos partidos, pero hay muchos jóvenes que nos ven y no supieron del trabajo que usted hizo o no vivieron esa etapa, una etapa difícil y complicada, pero pudiéramos decir el centenariazo, aquel 3-0 Uruguay? Pero ¿en qué momento para Richard Páez, para aquellos jugadores de la época, quizás para el Zurdo Rojas, para el Pájaro Vera, quizás para Sanjaos, para Angelucci, etcétera, 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 hasta el mismo Ricardo David Páez, ¿en qué momento, profe, usted le terminó de inyectar esa magia a aquella selección? Bueno, fueron muchos momentos. Yo considero que el momento especial fue el primer partido que ganamos en Maracaibo, en el 2-0 contra Uruguay. Un equipo bicampeón del mundo, un equipo que venía de una tremenda, éxito, haber ganado en Brasil, y después venía a jugar contra Venezuela. Y eran los 3 puntos fáciles, los 3 puntos posibles siempre de los rivales, inclusive jugando en Venezuela. Y creo que ese fue el momento en donde el equipo dio el salto de reconocimiento a sí mismo, de confianza. Yo creo que esa fue la palabra mágica que nosotros logramos construir en la mente de nuestros jugadores, que jugaran con confianza. Y a partir de ese primer partido que ganamos en la eliminatoria del 2002 hacia Corea y Japón, estando últimos y ganarle a un bicampeón del mundo, creo que fue el salto de confianza, de quitarle las dudas al jugador venezolano
que podía sacar resultados contra cualquier rival. Después, indudablemente, que haber ganado 4 partidos seguidos, ya ese fue el verdadero plataforma o el verdadero trampolín donde el jugador venezolano se sintió con toda la capacidad de confrontar rivales tanto adentro como afuera. Profe, y yo quiero trasladarme un poquito más en el tiempo también, tenemos todavía algo de tiempo acá en televisión. Yo recuerdo que ya Copa América en el 2004, que se jugó en Perú, Venezuela había quedado de último en ese grupo, estaba por debajo de Perú y nada más y nada menos que de Bolivia. Hoy la contraparte nos dice otra cosa, una actualidad totalmente distinta. Y a veces las comparaciones suelen ser odiosas, pero esto hay que hacerlo siempre porque vaya que siempre se coloca en el tapete que los procesos siempre tienen etapas. Y le pregunto, ¿en qué se parece la mentalidad de aquella selección que usted tuvo a la mentalidad de esta selección de lo que ha visto hasta ahora en esta Copa América de 2024? Bueno, que se transformó en esa realidad de una mentalidad ganadora, una mentalidad convencida de que cualquier rival se le podía ganar. Y nosotros no lo decíamos, sino que lo hicimos realidad con los partidos ganados tanto adentro como afuera. O sea, recuerda que en ese año 2001 le pudimos ganar a Chile en Santiago de Chile, le pudimos ganar a Uruguay en Maracaibo y a Paraguay y Perú en Maracaibo. Y después en la Copa América 2007, por primera vez esa generación o una selección de Venezuela ganaba la primera ronda siendo invictos y en el primer lugar. Hoy, indudablemente, el salto ha sido mucho mayor porque hay mayor cantidad de jugadores convencidos. Hoy tenemos a todos los jugadores venezolanos regados por el mundo del fútbol internacional. Eso nosotros en la época del 2001, el 2007, apenas teníamos 3, 4 jugadores afuera y el resto jugadores nacionales. Y teníamos 15, 18 jugadores de alto nivel y el resto era comenzarles a hacer el proceso. Hoy tenemos verdaderamente casi 30 jugadores con un potencial internacional y nos demuestra que el fútbol venezolano está en otra dimensión, tanto que hoy gana la Copa América en la primera ronda con 3 partidos de victoria y a nadie lo debe sorprender porque Venezuela se encuentra en ese nivel élite competitivo. Profe, yo lo escucho y veo esas imágenes de aquella selección que usted dirigía y de verdad que a mí se me hace la piel de gallina porque vaya que los que vivimos aquel proceso, cómo la sufrimos, cómo teníamos esperanza y sueño de poder trascender y que grandes equipos dejaran de vernos como la Cenicienta, profe. Y repito, esta frase para mí es fundamental. Usted ha sido el más influyente en nuestro fútbol venezolano y sobre todo para la selección. Y ahora que habla de la Copa América actual, yo quisiera que usted me hiciera quizás, a esta selección que está invicta, hay que ser quizás algo crítico, pero una crítica constructiva. ¿Desde qué punto de vista? A pesar que se le ganó a México, yo he tenido varios colegas, incluso entrevisté a mexicanos, a chilenos, y me decían, y en algo tienen razón, yo creo que Venezuela tiene que seguir todavía fortaleciéndose a la hora de defender, porque México en 20 minutos fue mucho más que Venezuela, pero gracias al portero Rafa Ramos, sí, el portero está para detener. Pero, ¿cuáles errores le ve el profe Richard Páez a esta selección ahora, actual? Yo creo que esta Venezuela ha trascendido en el aspecto anímico, está con una confianza suprema en las calidades y en las condiciones de sus jugadores y la tarea que debe cumplir y desarrollar para lograr dar el salto competitivo a pelear el campeonato es lograr construir un equipo que juegue con mucho más juego asociativo y fundamentalmente con la innovación, con la versión más actualizada de la... Bien, ahí tenemos el profe Richard Páez. Perdimos un poquitico ahí, un momentico el sonido con el profe. Ya vamos a tratar de retenerlo ahí, sobre todo para este contacto que para nosotros es fundamental. Y hacíamos una comparación porque siempre a veces suena odioso comparar aquella selección de la era del boom vino tinto, porque muchos nos están viendo y quizás no entienden qué significa este boom vino tinto y ahora la nueva frase es, mano, tengo fe. Y quería preguntarle al profe Richard Páez si esta selección le ve quizás alguna debilidad y por supuesto la fortaleza, claro está, pero alguna debilidad tenía y quizás
se vio en el partido ante Jamaica. Él hablaba de la asociación, sobre todo Telasco Segovia. Al principio, a los primeros minutos del partido ante Jamaica, se le vio un poquito desconectado de Yángel Herrera, cayendo por derecha. Telasco Segovia tenía que gestionar ese juego por ambos lados, incluso por la izquierda con Machís. Pero bueno, Telasco Segovia poco a poco al tiempo se fue acomodando. Vamos a ver si tenemos contacto con el profe Richard Páez. A ver, profe, ahora sí lo tenemos. A ver, debilidades sobre todo de esta selección. Hablaba de la asociación. A ver. No, yo creo que la incorporación de Telasco Segovia y después de Andrade, evidentemente que le dieron un plus, un aumento al nivel de asociación que necesita Venezuela. Y considero que ese es el camino. Esa es la vía que el profesor Batista tiene que seguir construyendo, dándole confianza a ese tipo de jugadores y darle la oportunidad que el talento del jugador de calidad de Venezuela sea el que contagie al resto del equipo. Considero que la incorporación de estos jóvenes van a ir dándole ese salto de calidad que aún le falta a Venezuela para cumplir la meta de lograr torneos o lograr campeonatos. Profe, si vamos a hacer un ejercicio acá, que a mí me encantan siempre estos ejercicios mentales, sobre todo para ustedes los técnicos. A ver, de aquella época, si fuera usted ahorita el Bocha Batista, para el momento, ¿a quién le gustaría traerse de aquella selección y colocarle en esta? Nómbreme a uno, a dos, o puede ser tres. A ver. No, bueno, yo considero que traer los tres zurdos con eso era suficiente. Ah, los zurdos. Y me imagino que uno de ellos, Ricardo David Páez. Son los zurdos. La gente sabe a qué me refiero. Ricardo David Páez, Gabriel Urdaneta y Juan Arango. Así es, profe. Y por cierto, ¿cómo ve el partido? Y quiero preguntarle ante Canadá, porque vaya que esta selección de Canadá ha estado un poquito jugando ese fútbol sudamericano y creo que va a ser un partido muy parejo para Venezuela. ¿Cuál debería ser la clave y cómo ve ese panorama para ese partido del día viernes? Yo creo que Venezuela tiene que apostar al mismo sistema de jugar 4-2-3-1 inicialmente para preocupar el sistema defensivo de Canadá, que es el que veo con mayor dificultad, y tratar de hacer presión alta a la salida defensiva de este equipo canadiense, porque Venezuela creo que tiene el potencial para lograr la victoria y trascender a la fase semifinal. Profe, y por cierto, también vaya a encuentro ante Canadá y si se le gana a Canadá, yo no me quiero imaginar si nos toca enfrentarnos a Argentina. ¿Cuántas veces le tocó enfrentarse a Argentina, profe? Varias veces con Argentina. Lo sufría cuando era jugador. Después como entrenador viví alegrías porque le ganamos en un suramericano juvenil sub-20 allá en Colonia, Uruguay. Un suramericano le ganamos 1-0 como juvenil. Le gané como juvenil también a Argentina, siendo jugador de la selección de Venezuela por allá en un suramericano del año 71 en Paraguay. Y al final he sufrido muchos partidos cuando fui seleccionador contra Argentina. Y bueno, ha sido duro, pero también de un gran aprendizaje enfrentar a un rival de tanta envergadura. Profe, por cierto, quiero preguntarle y no quiero perder la oportunidad porque dentro de minutos se va a jugar el partido Colombia-Brasil. Y le pregunto, apartando el sentimentalismo, el regionalismo, ¿cuál es para usted la candidata? Porque vaya que hay selecciones que tienen chapa de candidatas y favoritas y otras que tienen esa chapa de candidatas y otras que tienen esa chapa de favoritas. Yo creo que por lo que he visto a nivel de Copa América, o sea, la realidad que se está notando por orden de lo que siento como un fútbol de alto nivel. Cuando yo hablo de alto nivel es que están sincronizando el nivel funcional de cada jugador. Primero Argentina, segundo Uruguay, tercero Colombia. Creo que en ese orden lo veo por lo que he visto jugar en la cancha. Pero eso no quita que Venezuela saque a relucir ese carácter, esa personalidad, ese corazón vinotinto que es lo que más ha demostrado esta selección y pueda lograr la sorpresa para todo el mundo. Profe, por cierto, también preguntarle, Ricardo David Páez, si yo acá dijera ahorita colocar a Ricardo David Páez y a Richard Páez como jugador, porque vaya que hay sangre futbolera, a pesar de que usted es médico, que es traumatólogo, para el que no lo sabe, ¿quién era mejor, Ricardo David o Richard Páez como jugador?
No, más habilidoso era Ricardo David. Yo tenía una personalidad más competitiva en la cancha, me hice respetar en la cancha con esa personalidad, pero jugador de fútbol, calidad y categoría, Ricardo David era superior. Ahí lo tenía, profesor Richard Páez. Por cierto, un mensaje, sobre todo, porque tenemos que ir despidiendo hasta ahora ya nuestra emisión, un mensaje para la fanaticada del fútbol venezolano. A esa fanaticada que quizás no conoció la verdadera identidad por esos colores, por ese vino tinto que nos caracteriza y que usted, profe, repito, usted ha sido el más influyente en nuestra selección vino tinto, el más influyente del fútbol venezolano y por supuesto un mensaje para ellos, para los más pequeños que no vieron su etapa, su proceso que fue difícil, complejo, con adversidades, jugadores que no jugaban en el exterior y usted pudo ahí sacar la cara y inyectarle a esos jugadores de la época que bueno, que se lo creyeran, que no eran chicos y que ya no éramos cenicientas para ninguna de las selecciones potencia, profe. Bueno, que ese legado que nosotros sembramos en el año 2001 al 2007 es un legado histórico y es un legado infinito, porque nosotros en aquel momento vivimos una etapa de cruda realidad en donde nuestra selección nacional tenía un retrovisor que nos marcaba una historia decadente y perdedora. Tuvimos 35 años jugando eliminatoria suramericana, soñando con un mundial y apenas habíamos ganado 3 victorias, 3 partidos en 35 años. Inclusive habíamos hecho 32 goles en 35 años de historia de eliminatoria. Y nosotros a partir del año 2001 comenzamos a cambiarle la mentalidad y la visión que tenían propios y extraños de nuestra selección nacional. Aquellos 3 puntos fáciles que siempre veían los equipos en la eliminatoria cuando jugaban contra Venezuela, se enfrentaron a partir del 2001 con un equipo que siempre luchó cada partido y se la hizo difícil a todos y mucho más, fuimos a mucho más. Comenzamos a ganar partidos tanto adentro como afuera. Hoy esos jóvenes están felices, están verdaderamente exultantes de lo que está viviendo la selección nacional 2024 porque nos está haciendo realidad un sueño, nos están acercando con una creatividad, con una potencialidad tremenda a ser de nuevo o a lograr ser mundialistas y a lograr lo que están logrando en Copa América, dejar en grande a nuestra selección nacional y a nuestro país. Por eso es importante a los jóvenes que miren el pasado para aprender sin perder la virtud de que el presente necesita de hombres con esa confianza y esa calidad que hoy tenemos en la cancha. Sencillamente ese legado ha quedado eterno para el mundo del fútbol, porque antes nos conocían como la Cenicienta, pero a partir del año 2001 y para la eternidad nos conocerán siempre como la Vinotinto. Y eso se debe a esa generación transformadora a partir del año 2001. Bueno, vamos a ganarle a Canadá y estaremos felices todos. Así es, profe Richard Páez, por eso insisto, usted es la persona más influyente en nuestro fútbol venezolano, así que toda la audiencia de Deportes Telesur, 5 segundos para que se despida, profe. No, gracias por esta oportunidad, Quique, y a todo el personal de Telesur por darme esta convocatoria y presentación a través de sus cámaras, que Venezuela todos estamos al lado de nuestra selección nacional. Si hay algo que nos convoca y nos une es la Vinotinto. Entonces todos vamos a ir con ella para lograr la victoria ante Canadá. Gracias y muy buenas tardes para todos. Gracias, profe Richard Páez, por los minutos. Siempre es un honor tenerlo para hablar de lo que nos apasiona y, por supuesto, hablar de aquello que nació en el 2001, que se originó allá y este presente tiene un pasado divino, sabroso y que además nunca hay que olvidarlo. El boom vino tinto es gracias al profe Richard Páez, gracias a ustedes que nos acompañaron estos 30 minutos de lo mejor del deporte. Ahí lo teníamos a Richard Páez, profesor y director técnico y además médico traumatólogo que dirigió a la selección vino tinto con un periplo del 2001 hasta el 2007. Así que